Vamos a darle la bienvenida al doctor Alberto Montenegro, que está con nosotros, y por supuesto también a nuestro compañero el máster Andrés Durán. Tenemos a los dos, sí, están, sí, me logran escuchar bien, no hay ningún problema de señal. Doctor Montenegro, feliz año, es el primer programa que tenemos juntos acá en Ecuador en directo, y bueno, pues mi querido Andrés, como siempre es un gusto poderte tener en las mañanas y poder compartir con ustedes. Buenos días, Carlita, buenos días, Jaime. Andrés, un saludo afectuoso, un abrazo. Feliz año. Feliz año a todos. Bueno, Andrés, estamos aquí para analizar un poco estas series de demandas que se tiene hoy, ¿no? Principalmente, pues tú, ¿cuántas demandas tienes? Bueno, para recordarle un poco a la gente, ¿no? Porque yo creo que tú las coleccionas ya. Bueno, primero que nada, gracias mi querida Carlita por la invitación, mi querido Jaime, les mando un abrazo fuerte a la distancia. Y por supuesto también gracias al Doc Montenegro, mi querido Alberto, quien es y ha sido la defensa técnica del chochólogo en el caso de Roberta Zambrano, a quien le quedo enormemente agradecido por el trabajo profesional y ético que ha realizado en la defensa de los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión. A ver, me parece a mí que esta pregunta que haces, mi querida Carlita, es simpática porque justo estaba revisando y chequeando un poco las denuncias en el SAGE, en el Consejo de la Judicatura, y fíjate tú que en tan solo 6 meses yo he recibido 6 denuncias. Es decir que vengo, coleccionando una denuncia por mes. A partir del año anterior, de junio, julio, empezaron a denunciarme a diestra y siniestra los funcionarios del gobierno del presidente Noboa. Me denunció por calumnia la señora Rosita Torres, que ahora quedó completamente al desnudo con estos presuntos vínculos que tiene con las denominadas muñecas de la mafia, y hay otras informaciones que iremos publicando de manera paulatina que la relaciona con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Está también la denuncia del que calificamos en su momento como el rey de las chuchucaras, el señor Marquito Olmedo, que tiene por ahí unos vínculos bastante oscuros en la provincia de Cotopaxi y con una injerencia incluso o supuesta injerencia sobre la justicia ecuatoriana. También lo hizo el señor Fabián Calero Freire, ahora escapado y huido por los techos porque está vinculado y salpicado al caso Apagones y la estafa que generó Progen y ATM. También me ha denunciado, ustedes deben recordar la última denuncia que se interpuso, que es esta denuncia temeraria y maliciosa que facilitó la justicia ecuatoriana, producto de la presión de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, y finalmente también me ha denunciado la semana anterior la señora o señorita Paola Jaramillo. Y para ponerle la cereza al pastel, pues la persona procesada y sentenciada por asesinato, propietario del medio digital La Data, el PPL Giovanni López Tello. Es decir que podríamos estar batiendo un récord de denuncias en lo que va de este semestre. Ya mismo vamos a tocar el tema del señor Giovanni López. Pero la mayoría de personas son cuestionadas. Sí, ya mismo vamos a tocar ese tema porque quisiera hacerte algunas preguntas, pero quiero ir con el doctor Montenegro. A ver, doctor Montenegro, todas estas series de denuncias, ¿en qué se fundamentan cuando hablamos de la honra de las personas? Cuando hablamos de desestimar a una persona en función de lo que se exponga públicamente. Y le hago una pregunta específica porque, bueno, ahora tenemos al asambleísta León que quiere hacer aprobar una nueva ley, un nuevo proyecto de ley. Los funcionarios públicos, ¿no?, están expuestos a los cuestionamientos propios, a los cuestionamientos públicos, a la opinión ciudadana, a la prensa. A ver, llama la atención, ¿no? Porque la señora Camila León está en esa supuesta
iniciativa que ella tiene de reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, con el cuento que reformar o añadir algo a esta regla del ordenamiento jurídico implica dar mayor o tutelar de mejor manera el derecho a la libertad de expresión, sobre todo a los periodistas, ¿no? Cuando realmente lo que trata de hacer es incorporar en una regla algo subjetivo, y cuando existe algo subjetivo dentro del ordenamiento jurídico, casi siempre se decide de forma arbitraria, ¿no es cierto? Porque no se sabe, en definitiva, qué podría decidir el juez, porque dentro de una norma tan taxativa y tan específica como es el Código Integral Penal, Código Orgánico Integral Penal, pues incorporar algo que en definitiva no se entiende, implicará que los jueces mañana o pasado a cualquiera podrán encerrar. De tal forma que es una trampa lo que está haciendo la señora Camila León en función de lo que es este gobierno, ¿no? En función de lo que, o de la manera en que ellos han tratado o han hecho o han venido, se ha venido dando su conducta. Andrés Durán es uno de los ejemplos más claros de la persecución que hace esta administración. Y miren, paradójicamente, el partido del presidente de la República está supuestamente tratando de tutelar la libertad de expresión, y a la par a Andrés Durán le están denunciando por el mismo artículo que ellos dicen o pretenden reformar, ¿no es cierto?, para proteger a los periodistas. Es paradójico, es hasta descabellado, diría yo, lo que están haciendo. Y pues no se acuerdan o no recuerdan que esto no es su empresa. El Estado o la administración pública no es una empresa privada o no es una oficina pública en la que ellos pueden a puerta cerrada hasta cierto punto hacer y deshacer de su propia empresa, de su propio negocio. Tampoco es su casa. Aquí tienen la obligación ellos de rendir cuentas al ciudadano, porque están ahí para servir al ciudadano. Y el ciudadano tiene el derecho de, si se quiere, investigar, si se quiere pedir que se transparente la administración pública. Y una de las formas en las que el ciudadano puede acceder a la información, que a veces está tan metida dentro de una caja con candado, es justamente el periodismo, ¿no? Y si es que estamos tratando de encerrar a los periodistas, implica que los ciudadanos comunes y corrientes no podremos o no podríamos en un futuro hablar y solicitar o preguntar o exigir cuentas a la administración pública, porque ya sabemos que si a un periodista lo encierran, si a un periodista lo denuncian, mañana o pasado a cualquiera de nosotros nos pueden meter a la cárcel. Claro, ¿no? Lo van a callar y buscan amedrentar. Pero entonces ahí, por ejemplo, tenemos una denuncia actual de la señora Jaramillo, ¿no? Dice que han dañado su honra. Yo le pregunto a los dos, Andrés, ¿en qué parte daña su honra cuando expones un testimonio real y muestras, por ejemplo, un testimonio de la expareja de quien pareciera, pudiera ser o es pareja sentimental de la señora? O sea, no daña su honra porque no estás mintiendo, ¿no? Y viceversa para el doctor, ¿en qué caso se considera que se daña la honra de una persona cuando expones testimonios de otra? Porque hay que decir las cosas claras en este programa y en tu espacio informativo, Andrés, así es, expones testimonios, no solo criterios, ¿no?, sino testimonios reales de personas. Sí, o sea, mira que es tan descabellado lo que plantea Alberto, yo creo que me suma a sus palabras y las suscribo. Es tan descabellado la última demanda o denuncia en mi contra por parte de la legisladora de ADN, Paola Jaramillo, porque incluso termina involucrando al director de este medio de comunicación, a Jaime.
planteándole incluso una especie de coautoría. Esto es inédito, o sea, es una violación y una aberración jurídica. Yo no soy abogado, dará su criterio al respecto el doctor Montenegro, que por cierto, y dicho sea de paso, no somos familia, solo coincidimos con el apellido. Yo también soy Durán Montenegro, pero no tenemos ningún tipo de parentesco ni familiaridad. Y les decía esto porque, fíjate tú, mi querida Carla, lo que tú mencionas de que yo presento testimonios, y yo diría no solo testimonios, sino que la investigación está respaldada con documentación, con informes financieros que el señor, alias Tony, porque así se lo conoce en San Boronjor, en Mocolí o en Narcolí, o como ustedes quieran llamarlo, es el que firma estos documentos, el que avala y certifica las transacciones incluso con la compañía del narcotraficante Brian Soria, y también con los pagos bastante sospechosos que hace a una notaria por $100,000. O sea, ¿quién da 100 lucas a una notaria para que le garantice en la lista, le garantice su presencia en la lista de proveedores de la compañía Inmovelasco, de la compañía Convel? Entonces, y con firma y rúbrica, se presentó la firma y rúbrica, también se presentó el cheque para la adquisición de esa narcovivienda o esa narcomansión. No lo digo yo por si acaso, lo ha dicho el propio ministro del Interior, John Reinberg. O sea, hemos presentado documentos, testimonios, e incluso la última pieza que fue publicada el día de ayer, que es una especie de inmersión que está amparada en el Código Deontológico del Oficio Periodístico, donde claramente yo expreso que utilicé esta herramienta investigativa porque no tenía otra forma de corroborar el vínculo de la notaria Núquez Martínez con el señor alias Tony, pareja sentimental de Jaramillo. Pero la señora Jaramillo toma una iniciativa que a mí, yo lo dije el día de ayer en mi espacio, me deja muy preocupado porque yo creo que la mencioné a la señora 2 o 3 veces, no más. Yo no me ensayé. No la acusaste de nada. No, la señora ni siquiera era el objeto de la investigación, era el actor de la investigación. La persona a la que estábamos haciendo, digamos, el proceso de fiscalización era el mismo señor alias Tony. Pero la señora reacciona inmediatamente y en un ejercicio de retaliación en mi contra, inicia esta querella, este proceso legal. Y queda entender aquello porque me parece que da un mensaje poderosísimo. Y el mensaje poderosísimo básicamente es, no te metas con mi novio, que tendría vínculos y relaciones con el crimen organizado. No lo digo yo, ojo, lo ha dicho la documentación que hemos gestionado, el testimonio de la ex esposa de este señor y lo que algunos otros medios de comunicación ya han publicado. Eso es lo grave. Me parece que ese es el mensaje poderoso. Sí, eso es lo que está diciendo Paola Jaramillo, entre comillas. No te metas con él porque yo lo estoy defendiendo. Ahora sí, quisiéramos escuchar al doctor Alberto Montenegro. Doctor, bueno, en este caso, Andrés es uno de los principales de los que está denunciado, pero también me van llevando a mí como coautor. ¿Cómo prueba ella de que yo soy uno de los que me beneficio económicamente de la supuesta difamación? Bueno, finalmente, a ver, hay que tener en cuenta el tipo penal. Realmente hay que hacerlo aquí en esta entrevista, ¿no? Pero es indispensable. A ver, esta señora ha interpuesto una denuncia por una contravención determinada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, por el numeral 1, dice, la persona que por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Usted, Jaime, ¿en qué momento ha expresado o ha vertido expresiones de descrédito o deshonra en contra de esta señora solamente por haberse beneficiado? O sea, es una mezcolanza, ¿no? Llama la atención de forma poderosa no solo ella, sino el abogado que le patrocina. Bueno, así nomás no se puede expresar algo de un colega, pero es que esto es una aberración jurídica, ¿no? Hay que ser muy cauteloso
en lo que se denuncia, porque finalmente el abogado es el que va a estar frente a un juez sosteniendo un argumento. No es directamente la persona que denuncia, sino su defensa técnica. Y pues que un abogado se haya prestado para denunciar digamos, como coautor a otra persona por este tipo de conductas, solamente porque se beneficia, o supuestamente que se beneficia económicamente, o sea, es una verdadera fanesca lo que está haciendo en la denuncia. Yo no sé cómo irán a sostener esos argumentos frente a un juez. ¿Por qué se hace así entonces todo al apuro o como quieran? Porque finalmente lo que pretenden es amedrentar, ¿no? Entonces cualquier cosa vale y el papel aguanta todo, con tal de hacer tener miedo al periodismo, sobre todo al periodismo que no está alineado a la administración, al periodismo que no está alineado a Daniel Noboa y a sus coidearios, si es que se puede decir que él tiene coidearios, o a sus acólitos. Y pues con eso hacer y deshacer de la administración pública sin que nadie les diga nada, porque quién sabe, mañana o pasado cualquiera de nosotros o de otros más estemos denunciados por cualquiera de estas barbaridades. Pero no solo eso, sino que además es posible que de forma directa tengan una injerencia en la administración de justicia, porque quien decide aquí son los jueces, ¿no? Que yo puedo denunciar cualquier barbaridad, cualquier idiotez, pero quien tiene que decidir respecto de lo que se denuncia es un juez. Y ya estamos viendo justamente con Andrés Durán que el presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas, justamente por una denuncia que él hace en contra de la prefecta de Esmeraldas, la señora Roberta Zambrano, de intimidación, y que finalmente ha aportado en todo el tiempo de la investigación, con diligencias, con versiones, con documentos, y el presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas declara temeraria a la denuncia que interpone Andrés Durán, con el fin de darle la oportunidad para que Roberta Zambrano lo pueda demandar civilmente a Andrés Durán y hacerle reparar, porque aparentemente ha tenido un daño Roberta Zambrano, pero mezclando lo que es la maliciosidad con la temeridad, porque una cosa es una denuncia maliciosa que tiene como objetivo hacer daño al denunciado, y la denuncia temeraria, que es una imprudencia. Pero el presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas, el señor Pablo Guerrero, hace una mezcla, un mix ahí de lo que es un concepto y el otro, y finalmente declara que Andrés Durán ha interpuesto una denuncia en contra de Roberta Zambrano, que es funcionaria pública, que Andrés Durán aportó con diligencias para la investigación, para que se lleve a cabo la investigación. A pesar de eso, declara que la denuncia es temeraria y pues le da toda la vía abierta a la señora Roberta Zambrano para que pueda perseguir, si se quiere de alguna forma decir, a Andrés Durán de forma o con la vía judicial. Lo que significa, a mí me queda la sospecha y que esa decisión del presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas pueda ser no en derecho, ¿no es cierto? No pueda ser en función de lo que él piensa, sino que de pronto le dieron pensando. Porque también, así como la nueva denuncia que le han interpuesto a Andrés es una cantinflada, el auto mediante el cual archiva la denuncia el presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas, también es otra cantinflada. Entonces están utilizando la justicia para acallar a los periodistas que no se alineen con ellos, y muy pronto, no se sorprendan que muy pronto habrá gente privada de la libertad por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Entonces, miren,
¿qué es lo que están persiguiendo? ¿Qué es lo que están utilizando, mal utilizando o tratando de acoger como una herramienta de persecución a estas normas? Y pues la señora Camila León, o la asambleísta Camila León, es la abanderada ahora de reformar o de tratar de reformar esta regla, y pues con ello, poco a poco tenernos callados de todo lo que ellos están haciendo, de lo que no hagan. Y si mañana usted dice que el presidente de la República es el señor de los cielos porque solo pasa viajando, seguramente le van a decir que es una expresión de descrédito, ¿no es cierto? Porque aquí finalmente... De deshonra. ¿Qué significa la honra? O sea, se los ha humillado a los funcionarios públicos, se los ha dejado por el piso para decir, de pronto es que me dicen que mi pareja está cometiendo infracciones y le están mostrando documentos. A pesar de eso, yo me siento humillado y por lo tanto el que denuncia tiene que irse a la cárcel, cuando lo que tiene que hacer realmente la administración o el Estado a través de la Fiscalía es iniciar de forma inmediata una investigación fiscal de lo que ha denunciado a Andrés Durán. Ustedes pregúntenle a él de todas las investigaciones que él ha hecho, de todo lo que él ha expuesto en sus redes sociales, en estos medios. ¿Cuál de esos hechos que él ha denunciado la Fiscalía se ha permitido a iniciar una sola investigación, una sola de oficio, a fin de determinar si efectivamente lo que está diciendo el periodista es verdadero o digamos, incluso para tutelar el derecho a la verdad y a la debida diligencia? No, con seguridad Andrés va a decir que en ningún momento la Fiscalía ni siquiera ha tomado contacto con él para poder iniciar la investigación. De tal manera que aquí lo que está en juego es la democracia a través de la libertad de expresión, porque si vamos a estar sometidos a una administración pública que nos quiere encerrar por exigirle que rinda cuentas, entonces estaremos en una dictadura. Bueno, ya lo estamos, ¿no? Ya lo estamos. Este señor que está en la presidencia de la República hace y deshace y mete las manos donde más puede. Pero bueno, ahora nos van a querer meter en la cárcel solamente por pedirles o exigirles que hagan bien su trabajo, por último. Es impresionante lo que estamos viviendo actualmente. El doctor ayer nos decía, cuando conversábamos previo a esta entrevista, que una de 1000 de este tipo de denuncias son declaradas maliciosas y temerarias. Y justo le jugó el número a Andrés Durán, doctor. Sí, pues mire, casi nunca cuando una persona interpone una denuncia en contra de otra, aun cuando la víctima no comparezca ya después a la investigación para aportar indicios, que además es un derecho no comparecer al expediente fiscal, casi nunca se declara ni maliciosa ni temeraria las denuncias. Y no estoy exagerando, quizá de las 1000 denuncias o por cada 1000 denuncias que se interponen y que se archivan, una es declarada temeraria o maliciosa, y le acaba de pasar a Andrés justamente el número premiado, como usted decía, Jaime. Pero además que si es que usted se pone a leer, aun cuando usted no sea abogado, se pone a leer ese auto, es una verdadera aberración jurídica lo que hace el presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas. Hace una mezcolanza de lo que es temeridad con maliciosidad, y finalmente en todo su relato habla como si está valorando prueba que no le corresponde, porque no es un juicio, porque no se llegó a juicio, porque no se inició un proceso ni siquiera penal, ni siquiera un proceso penal, y hace una valoración de lo que Andrés Durán denuncia, de lo que ha aportado en la investigación, y finalmente
expresa que es una maliciosidad, o sea, da a entender que es una maliciosidad, pero termina decidiendo que es una temeridad. O sea, es una incoherencia bajo todo punto de vista. El señor Pablo Guerrero no debería ser ni abogado, peor presidente de una corte provincial. Es el mayor juez, el que más, se supone que el que más sabe de derecho en Esmeraldas es Pablo Guerrero. Y si es que ustedes se ponen a leer ese auto que le acaba de dictar en contra de Andrés Durán, eso no lo hace ni un estudiante de segundo semestre de derecho. Entonces a mí me da la sospecha, decía, a mí me da la sospecha que probablemente él no lo hizo. Probablemente, porque si digo que él no lo hizo, seguramente mañana me allanan aquí. Pero seguramente no lo hizo él, porque un abogado sin ninguna experiencia no podría hacer una barbaridad, escribir una barbaridad de esas, ¿no? Y además, insisto, que uno de cada 1000. Y además que Andrés Durán ha estado constantemente aportando en la investigación para que se llegue a la verdad de los acontecimientos que él ha denunciado. Entonces, ¿qué les da a entender ustedes? Que es una persecución lo que están haciendo, que hay probablemente injerencia en la justicia, injerencia en la Corte Provincial de Esmeraldas concretamente, porque esa es la que me acaba de llegar a mí la semana anterior. Y le estoy pidiendo, y miren lo anecdótico, tanto el abogado de Roberta Zambrano como yo le estamos pidiendo aclaración al juez, porque el abogado de Roberta Zambrano tampoco entiende el auto dictado por el presidente de la Corte Provincial, ¿no? Entonces dice, oiga, ¿qué mismo es lo que está usted decidiendo? Porque durante todo el relato que usted dicta, habla pues de como si fuese una denuncia maliciosa y termina decidiendo que es temeraria. Entonces nadie le entiende, ni el beneficiario o la beneficiaria o el abogado de la beneficiaria de este auto le entiende. Entonces, ¿qué significa? Que seguramente el señor parece que ha cumplido mal la consigna y por hacerlo al apuro, entonces dictó así nomás. O sea, oiga, por lo menos era que pongan, ahora hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a escribir un texto, ¿no es cierto? Entonces era que someta a la inteligencia artificial para que le ayude a hacer un texto y para que por lo menos no pase estas vergüenzas. No, esto realmente debería ser objeto de análisis, debe ser objeto de ridiculización lo que acaba de hacer el abogado Pablo Guerrero en su condición de presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas. Ojalá no me ponga una denuncia por expresiones en contra de su honra o su descrédito. Ojalá no se sienta humillado, aunque él debería sentirse por él mismo humillado después de haber dictado una barbaridad de esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa finalmente? La justicia se está convirtiendo o la están utilizando para amedrentar a todo el mundo, ¿no? Y pues yo le escuchaba a usted, Jaime, recientemente en la entrevista anterior, que con la asambleísta Molina, que decía seguramente ya no le van a apoyar a Godoy. A ellos no les importa. Lo que importa es tener ahí un títere como Godoy, parece, ¿no? Parece que les importa tener a un títere como Godoy, porque la justicia es la cenicienta de las funciones del Estado. Entonces, con la justicia usted puede amedrentar, puede encerrar, puede ganar juicios laborales, ¿no? Y tener sometido a un pueblo. Entonces, si es que tenemos a una persona ahí como Godoy, de las características de Godoy, nos conviene. A ellos no les importa lo que Andrés Durán diga, lo que el pueblo diga, no le importa. Y si es que molestan, hay que encerrarlos, ¿no es cierto? Entonces, no les va a importar, es muy probable que Godoy salga avanti de todas estas cuestiones, y siga ahí, y no ha pasado nada. Si pataleemos, nos pongamos bravos, no pasa nada, porque ya hemos visto lo que hace el presidente. Por ejemplo,
se va de viaje siempre, todo el mundo le critica, ¿y a usted cree que le importa a él? Ni siquiera le importa. Desaparecieron por ahí a cuatro niños, todo el mundo le increpa, todo el mundo habla, y él ni siquiera parece que vive en otra realidad. A mí me da la impresión de que el señor vive en un mundo paralelo. Entonces no les importa. Digan lo que digan, a mí qué me importa. Y finalmente la única que sale a braviar o a patalear, y parece que era un circo, un show lo que hicieron, un poco exagerado, ¿no? La señora María José Pinto. Entonces, la justicia en definitiva es la cenicienta de ellos, la cenicienta de la mansión de Noboa, y pues es esa función la que va a seguir dándole réditos para enquistarse más en el poder, y al que moleste, encerrarlo o tratar de encerrarlo o hacerlo huir, como a personas valiosas como Andrés Durán. Andrés, ¿tú cómo has podido sobrellevar tantas denuncias y que no te hayan podido doblegar? No sé, mi querido Jaime, la verdad es que yo también soy ser humano, ¿no? Me canso. He tenido que atravesar por una situación familiar bastante complicada también. Estuve separado de mi esposa y de mi hijo un buen tiempo, pululando por la América, intentando encontrar un refugio. Y Alberto conoce muy de cerca el proceso que nosotros vivimos cuando la señora Zambrano, de manera muy agresiva, incluso nos atacó cuando yo ni siquiera todavía llegaba a Ecuador en directo. Él tiene conocimiento, incluso voy a ser infidente, él me dijo, mira, yo te recomiendo que solicites el asilo y que te vayas a los Estados Unidos. Y ya, no te quedes acá porque no te van a garantizar tu protección. Yo ingresé por oficio, creo que fue el único acto de oficio que hizo la Fiscalía General del Estado, de ingresar inmediatamente al sistema de protección de víctimas y testigos. Y con el tiempo me di cuenta de que en realidad había cometido un error, ¿no? Había cometido un error en el sentido de que ese sistema no sirve para proteger a las personas que son víctimas o que están en procesos penales, como su nombre lo indica, sino que es un sistema que lo que hace es vigilar, hacer un seguimiento, una vigilancia de la persona que estaría en un proceso penal. Y es tan simpático, tan anodino lo que menciona el propio Alberto al respecto de este procedimiento, porque para que exista una protección del Estado ecuatoriano y de la propia Fiscalía General del Estado, yo debía interponer una denuncia penal. Sin denuncia penal en contra de Roberta Zambrano, yo no podía ingresar inmediatamente al sistema de protección de víctimas y testigos. Esa fue, digamos, una norma que establece el propio sustitutivo del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado. Entonces, era sine qua non, usted quiere ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos, listo, necesitamos que por favor presente la denuncia penal por el presunto delito de intimidación. Y junto con Alberto lo hicimos, redactamos e incluimos la versión incluso del familiar que fue llamado, en el que se le daba detalles de que la señora quería contratar un gatillero para asesinarme. El propio tuit del exministro del Interior, el señor Serrano, todo lo que sucedió alrededor de los pronunciamientos de la propia prefecta de Esmeraldas, el acoso en redes sociales que ella generó, acusándome, incluso llegaron a decir que yo era el que ocasionó en su momento la ola de violencia en la provincia Verde. O sea, realmente ha sido una situación complicada. Y en medio de la decisión de dar el salto electoral y mi participación política por el movimiento Reto como invitado, pues se me termina expulsando el sistema de protección de víctimas y testigos de manera unilateral. Claro, como yo no me prestaba
para sus visitas al domicilio y a mi lugar de trabajo para que ellos verifiquen dónde estoy, hacer el seguimiento y establecer rutas, se molestaron, a pesar de que yo presenté pruebas de seguimientos, de vigilancias, de llamadas telefónicas, de acoso en redes sociales, de personas que iban a visitar mi domicilio, por allá en la Avenida República Diagonal al Jardín en la ciudad de Quito, motorizados que hacían una especie de reconocimiento, llamadas telefónicas a mis familiares que se presentaban como socios de la mafia albanesa, etcétera. O sea, fue muy duro, te soy sincero, ha sido muy duro para mí. Ha sido desafiante, ha sido complicado, y a veces, yo te soy sincero, uno lo ve y dice, se pregunta a sí mismo si valió la pena tanto, porque realmente no logramos comprender como sociedad, como comunidad, como ecuatorianos, que el secuestro de la institucionalidad pública del Estado básicamente lo que ha hecho es acabar con los derechos de la mayoría, de las grandes mayorías. La violencia que estamos viviendo es producto de una élite que lamentablemente está relacionada con el crimen organizado y que ha facilitado que la violencia se dispare en el país. Pero aquí seguimos dando testimonio en momentos difíciles. Algunas personas dicen que yo huí. Algunas personas dicen que yo no di la cara. Y no ha sido así. Hemos estado hasta las últimas consecuencias. De hecho, Alberto es de testigo clave. Me dijo, tienes que irte. Mira, pide rápido el asilo y sal de acá. Y yo le dije, no voy a salir. Me voy a quedar hasta cuando se pueda enfrentar la situación. Pero claro, poco a poco se ha ido complicando. Y fíjate tú, en una semana, mi querido Jaime, mi querida Carlita, chocholos, en una semana me abrieron la denuncia temeraria y maliciosa que cita y que explica el doctor Montenegro. La denuncia por contravención de cuarta clase del 396 del COI, que impulsa el asambleísta Jaramillo. Me abrieron un proceso administrativo de servicio de rentas que me acerque personalmente para justificar mi IVA del año 2024. 2024. Y adicionalmente, me abrieron un presunto delito de intimidación a una persona que está detenida en la cárcel 4, procesado por asesinato y propietario de un medio digital llamado La Data. Entonces, ¿qué garantías existen para mí en el Ecuador para que mi familia y yo podamos vivir tranquilamente y hacer de este oficio lo que hacemos? Andrés, definitivamente no existen garantías, ¿no? Y entiendo tu posición cuando dices, bueno, si mi propio abogado me dijo pide el asilo y sale, ¿no? Es porque de primera mano conoce que no existen las garantías constitucionales en este país. Pero hay algo que me gustaría, no sé, que me digas o que me cuentes de tu investigación o de lo que tú sabes. Y yo le decía al licenciado de la Cruz, ¿cómo es que el señor Giovanni López, que está detenido por el femicidio de la cantante ecuatoriana Sharon, que es conocida, sentenciado porque ha sido juzgado por ese delito? ¿Cómo es que él desde la prisión maneja un medio de comunicación? ¿Cómo es que se te puede hacer una denuncia por una persona que está privada de la libertad? Esa parte, la verdad, no lo entiendo. Le preguntaba a Jaime y conversaba con él el día lunes, ayer, ¿no? Sí, le decía, Jaime, ¿cómo es que alguien puede manejar un medio de comunicación que tiene pauta con el gobierno desde la prisión? O sea, tú le entregas la difusión de comunicación estatal. Ya salieron los valores, ¿no? A un privado de la libertad. Pero bueno, tiene otro representante, me imagino. Yo creo que esta respuesta, cabe para Andrés y para el doctor después. Uh-huh. Sí, básicamente lo que hace es, él no figura de manera directa. Mira, yo en mis manos, en mi poder, tengo unos audios del señor Giovanni López Tello dando asesoría a lo que se presume varios legisladores en el anterior periodo gubernamental. Y a mí me llamaba poderosamente la atención porque la persona que le termina grabando la forma en la que daba asesoría y consultoría desde la cárcel 4 es bien llamativo. Primero nos hace preguntar lo siguiente: ¿por qué
un PPL tiene acceso a un teléfono celular? ¿Por qué este PPL procesado por asesinato tiene la posibilidad de estar en la cárcel 4? ¿Dónde está el perfilamiento de riesgo y la clasificación de las personas privadas de la libertad en función del delito que cometieron? ¿Por qué este PPL coordina acciones comunicacionales para facilitar su plataforma llamada La Data, en la que figura su hermano como propietario? ¿Y por qué se le ha dado el beneplácito de acomodarse en el sistema penitenciario en cárceles de baja peligrosidad o riesgo, si es una persona que ha sido procesada por asesinato, por homicidio, por femicidio? Entonces, estas son cosas que tiene que responder no Andrés Durán, sino el propio SNAI. ¿Por qué? Porque básicamente lo que podemos apreciar acá es una colusión. O sea, acá la justicia ecuatoriana, el sistema de rehabilitación, no existe. Están completamente coludidos con el crimen organizado, con la narcopolítica, con el narcotráfico, con una influencia poderosísima. Y para muestra un botón, miren lo que sucedió en el caso Euro 2024, que me parece una excelente explicación y diagrama muy bien lo que está viviendo la justicia ecuatoriana. Acabo de enviarles también el audio de la propia y la intervención y la rueda de prensa que hizo Roberta Zambrano frente a los medios de comunicación nacionales, que dicho sea de paso, muchos de ellos ni siquiera me han dado la posibilidad de réplica, en el que se me acusa a mí de generar la ola de violencia en la provincia de Esmeraldas. O sea, des en cuenta el disparate de esta afirmación. Y a esta persona, con esas ínfulas, termina dándole la razón el juez de la Corte Provincial de Esmeraldas. O sea, uno dice, el Ecuador realmente es de Macondo. O sea, no tiene sentido en absolutamente nada. Las cosas son al revés, están absolutamente torcidas. Y me parece que los ecuatorianos tenemos la obligación de reaccionar frente a todo este atropello. Doctor Montenegro, manifiesta Andrés que hay audios de un privado de la libertad dando asesoría, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta que hay privados de la libertad que tienen exclusividad, privilegios, beneficios. ¿Qué respuestas tendría que darnos el SNAI, el Estado ecuatoriano, ante esto? Que no es la primera vez, ojo, nos lo ponemos como ejemplo, pero teníamos un Fito también que celebraba sus cumpleaños, tuvimos un Fede que sale con traje militar, o sea, y resguardado. Entonces, ¿a quién le pedimos respuesta de todo esto? Y escuchamos al ministro del Interior que dice que las cárceles del Ecuador son el modelo de la región. Bueno, como usted, Carla, dice, es solo un ejemplo, ¿no? Es solo un botón para la muestra. Pero es un secreto a voces que hay gente que vive como con muchos beneficios, como que estuvieran en una mansión. Y pues tienen todos los privilegios, todas las facilidades. Lo del teléfono, eso es poco para lo que algunos tienen. A mí sí me llama la atención que haya gente que esté en la cárcel 4. La cárcel 4 fue concebida en los años, al inicio de los años 90 como una cárcel para policías, justamente porque se pensaba o estaba pensada pues que los policías, una vez privados de la libertad, tenían riesgo o su vida corría riesgo si es que los ingresaban al penal García Moreno, a la penitenciaría del Litoral o a otras cárceles comunes. Pero la cárcel 4 no es para personajes, ni para influencers, ni para salcedos, ni para este tipo de gente, ¿no? Pero se ha abusado de esa cárcel y ahora va cualquiera a vacacionar, a veranear, van en esa cárcel, ¿no? Yo tengo entendido, o sea, a mí me da la impresión de que los señores están ahí. Ahí está Salcedo tomando, también, ¿no? Sí, Salcedo, están ahí en el patio tomando el sol, ya mismo les ponen una piscina ahí para que vayan, ¿no es cierto? Entonces así yo me imagino que es la cárcel 4. La cárcel 4 es mejor que cualquiera de la casa de nosotros,
de cualquiera de nosotros. Entonces tienen todas las comodidades, quien les tienda las camas, etcétera, ¿no es cierto? Viven como reyes en la cárcel 4. Entonces es un privilegio ahora ir a esa cárcel. Y pues para que realmente vaya una persona que le correspondería ir a la cárcel 4, miren, independientemente de nuestras inclinaciones políticas o de nuestras preferencias políticas, ¿quién debería estar en sentido estricto ahí? A mi criterio es Jorge Glass. Y miren cómo lo tienen a Jorge Glass, en las condiciones que lo tienen. Es un vicepresidente, es un ex vicepresidente de la República. Entonces, si es que Salcedo está ahí, si es que este otro señor, del caso o que está sentenciado por el femicidio de Sharon, se encuentran en este tipo de cárceles, ¿cómo no un ex vicepresidente de la República? Entonces está cooptado por el crimen organizado el sistema penitenciario ecuatoriano. Pero de eso el señor ministro de Gobierno y también el señor el ministro de Gobierno y el del Interior no hablan en lo absoluto, ¿no? Y pues como ya estamos hablando, no hay acceso a esta información que es pública. Recientemente teníamos a una señora prepotente, brava y todo, que era la vocera, ¿no? Ella medio daba por ahí sus comentarios o su información respecto de lo que hace la administración. Ahora no hay nadie quien permita el acceso a la información pública. De tal manera que si es que pedimos también cuentas o información o transparencia de cómo se está manejando el sistema nacional de rehabilitación en las cárceles, en los centros penitenciarios, no nos van a dar ninguna información. Entonces ahí hacen y deshacen, es Sodoma y Gomorra. Entran, salen, hacen lo que quieran, tienen celulares, tienen acceso incluso, entiendo yo, a drogas, a alcohol. Entonces, es un paraíso realmente. Estar en la cárcel 4, concretamente, es un paraíso. Usted pregunta al servicio al servicio que corresponde, al SNAI, respecto de esto, y no le van a dar razón. Simplemente lo dejan en mutis. De tal manera que esa también es una forma como este gobierno nos está destruyendo, ¿no? Porque finalmente la gente que necesitaría rehabilitarse, esos centros no son para esa naturaleza. Entonces, sí llama la atención, bueno, no, para serles francos, no llama la atención, sino que es una mancha más al tigre. Ya estamos acostumbrados. Sí, ya estamos, bueno, pero no deberíamos normalizarlo, ¿no? Deberíamos seguir hablando respecto de esto, y estos espacios son importantes, porque yo veo normalmente que hay gente que, como usted decía, su hermana, me parece Jaime, que decía que ella está conforme con lo que está haciendo Noboa, pero entonces, ¿qué nos da, qué se nos viene a la mente? Que hay gente que todavía cree en esto, todavía se siente o está mal informada, no tiene acceso a la información, a pesar de que tenemos estos canales que están fuera de los Ecuavisa, de los Teleamazonas, que ya sabemos cómo nos manejan. Consumen desinformación. Exactamente, y cómo ingresan al inconsciente colectivo la idea de que todo está en buenas condiciones, ¿no? Y que, pero sin embargo, que tenemos estos medios de comunicación a través de las redes sociales, a través de la tecnología, hay gran cantidad de gente que piensa que este gobierno está haciendo bien las cosas, y concretamente lo hace por odio a otro político. Eso es lo que nos tiene como en las condiciones que estamos en este momento. Mire, si es que usted o yo o cualquiera llega a estar o ingresar a un centro penitenciario, lo más seguro es que se muera. Lo más seguro es que al menos esté afectado a la integridad física, a la salud. Pero este tipo de gente que tiene sus beneficios o tiene si se quiere, su vida de rey dentro de estos centros penitenciarios, no les pasa nada. Desde ahí manejan gastracentros o, digamos, medios de comunicación, pero
Oiga, hay que ponerlo en el programa aunque usted no lo crea. Si usted va a un país cualquiera, no nos vayamos al primer mundo. Váyanse a cualquier país de la región. Váyanse a la Colombia actual, al Perú, y ustedes cuenten que una persona que está sentenciada por femicidio maneja un medio de comunicación que además está pautado por el gobierno. O sea, estamos viviendo en un país de locos. Es insólito. Realmente no. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa esto? Porque lamentablemente nuestro pueblo se equivocó al elegir a este señor que desventajosamente ni siquiera habla. O sea, es esto, mire. Esto no habla, ¿no es cierto? Pero en algo me ayuda para hacer mi trabajo. El señor no habla, no hace nada, no dice nada, se puede caer el país, mañana hay una guerra, viene un país vecino, nos invade, y el señor le preguntan y se queda callado. Realmente es preocupante lo que nos está pasando. Y desventajosamente, insisto, nos queda 3 años más de este infierno con este señor, que tengo la sospecha de que quizás se quiera reelegir, es posible. Entonces, al final del día... Pero el pueblo le dio una lección el pasado 26 de noviembre. 16, sí, el problema es que ya fue tarde, ¿no? El problema es que ya fue tarde porque el señor está 3 años más, si es que no ocurre cualquier otra cosa. En términos regulares, el señor tiene que quedarse 3 años más. ¿Cuál habría sido la lección que le tiene que dar a este señor a inicios de año, o el año que se reeligió como presidente? Felizmente se confiaron, tengo que decirlo, esa es mi apreciación. Felizmente este señor se confió creyendo que va a ganar y no pasó lo de la constituyente, o de la consulta para la constituyente, porque si eso pasaba, el país se venía abajo, se desintegraba el país, porque iban a dictar una constitución en función de los intereses de ellos, ¿sí? Ellos son los que quieren manejar a su arbitrio el país. Entonces se confiaron, felizmente se confiaron y el país les dio, o el pueblo, el votante les dio una verdadera paliza en las urnas, ¿no es cierto? Y parece que eso lo afectó al señor, porque después del 16 de noviembre el señor se fue también a veranear por ahí en Estados Unidos, en Europa, y pues estuvo, creo, deprimido por esta lección que le dio el pueblo ecuatoriano. Pero lamentablemente tenemos que aguantarlo 3 años más. No sé si lo aguantaremos realmente, no sé si lo aguantaremos. Si es que no hay un estallido social. Pero todo esto que está pasando en las cárceles, todo esto que está pasando en la persecución de periodistas, la persecución de la gente, además la administración de justicia, cómo está, la función legislativa en las condiciones que se encuentra, es una precariedad en la que vive el país, y pues no vamos a tener un progreso. Ni siquiera vamos a mantenernos así, vamos a hundirnos. Entonces, mire, en lo relacionado a Andrés Durán, que una persona le ponga una denuncia de intimidación, una persona que se encuentra, ¿cómo puede Andrés Durán intimidar a un sentenciado, a un delincuente, a uno que ha cometido un femicidio? ¿Usted cree que está en condiciones, Andrés Durán, de intimidarle a una persona que se encuentra en manos del Estado primero, ¿no? Y además que es un delincuente peligroso. Él es el peligroso, por eso está sentenciado, pues, y encerrado. Y no es que es una sospecha, un criterio abstracto que uno dice se ha de haber cometido. No, está probado y lo han sentenciado que el señor ha cometido una infracción tan grave como un femicidio, de tal manera que el señor es una persona extremadamente peligrosa. ¿Creen que Andrés Durán puede intimidar a un delincuente de esa naturaleza y que además está en manos del Estado? Es imposible. O sea, mañana Andrés Durán va a ingresar a la cárcel a hacerle cosquillas al señor, ¿no? Entonces, eso es lo que, de esas barbaridades es la que estamos oyendo. Pero miren, en este país uno no se aburre. En cada momento
oye estas barbaridades. Y pues ahora estamos en el show del 396 del COIP. Ya van a ver cómo muy probablemente se modifique este artículo, se reforme este artículo, y finalmente cualquier cosa que ustedes hablen o que cualquiera de nosotros hablemos va a ser objeto de judicialización y vamos a tener que estar preparados para ir a una audiencia y que muy probablemente con criterios subjetivos de los jueces nos quieran encerrar de 15 a 30 días. Lo que ella dice, que es por la libertad de expresión, ese es cuento. Sí, pero lo que pasa es de que ella quiere incluir un párrafo al numeral 1 en el sentido de que el juez tendrá que analizar o ponderar si es que se trata o no se trata, las expresiones que el querellado ha vertido se ha dado en el marco de la libertad de expresión. Eso le deja al juez una cuestión tan subjetiva, ¿no es cierto? El juez dice, no ha sido en el marco de la libertad de expresión, a la cárcel, señor, 15 días o 30 días. Entonces aquí va a haber un desfile de presos, ¿no es cierto? Y tendremos que hacer la cárcel 5, ¿no? Para también... Y también pueden pedir a veranear. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que usted se quede callado. Mire, usted ya es, Jaime, usted ya es objeto de una denuncia en este sentido. Imagínese que el juez dicte o tenga en el código una norma totalmente abstracta, que no sepa cómo dictarla. ¿Qué va a pasar? Muy probablemente usted se vaya preso y tenga que pagar una indemnización millonaria. Y después no puede pagar, y después hay las consecuencias civiles de no poder pagar una indemnización de esta naturaleza y está muerto en vida, ¿no es cierto? Eso es lo que quieren. Entonces, para que eso no me pase, mejor me quedo calladito. Mire, es importantísimo esto en lo relacionado a la señora Camila León. Ella quiere incorporar o meter en la cabeza de la gente que este artículo es beneficioso para el periodismo y para la libertad de expresión, para tutelar el derecho a la libertad de expresión. Pero hay que tener en cuenta que el párrafo que quiere incorporar es totalmente ambiguo, es abstracto, y la Suprema Corte de Estados Unidos dice que cuando una norma es abstracta, lo que probablemente conlleve es a que haya una decisión arbitraria, ¿sí? Porque no es una regla en sentido estricto. ¿Cuál es una regla en sentido estricto? ¿Qué es la ley? Es hacer o no hacer, manda, prohíbe o permite la ley. No es que abstracto, lo que es abstracto es un derecho, es un mandato de optimización, como por ejemplo la vida, el derecho al acceso a la justicia, ¿no es cierto? Es abstracto. En cambio, las reglas que están por debajo de la Constitución son mandatos, digamos, son reglas que hay que cumplir o no, hay que hacer o no hacer. Por ejemplo, no hay que pasarse el semáforo en rojo. Es clarísimo, ¿no es cierto? Si usted se pasa el semáforo en rojo, lo multan. Punto, le bajan puntos. Eso es todo. Pero en cambio, cuando hay una norma abstracta, no sabe si tengo que hacer o no tengo que hacer. Va donde el juzgador y el juzgador no sabe exactamente cómo juzgar y finalmente puede tomar una decisión arbitraria. Queda criterio del juez. Doctor, Andrés, teníamos un contenido que le pasaste a DJ J. No sé si das el contexto de esto. Sí, bueno, brevemente decirles, ¿no?, que todo lo que está sucediendo en el país es una absoluta puesta en escena, sainete, un show. Lo que están pretendiendo hacer en el Ecuador es facilitar una persecución política a las voces disidentes. Hay personas que me han dicho que
huí del Ecuador, pero insisto, o sea, si yo no salía del país, lamentablemente, como no pudieron matarme, como no pudieron asesinarme, como estuve 2 o 3 pasos más adelante de lo que pretendían hacer en mi contra, incluso por un propio testigo del sistema de protección de víctimas y testigos. Una propia fuente es la que alerta sobre esto. Yo tengo un expediente completo, Jaime y Carla, en el que yo sistematicé todo, desde las amenazas, desde los seguimientos, desde las vigilancias, desde la expulsión del sistema de protección de víctimas y testigos, audios que incluso han sido utilizados para la construcción de este propio programa y nueva temporada del Chochólogo, de que ya tenían precio mi cabeza, de que me hacían los seguimientos y las vigilancias desde la propia Policía Nacional, el testimonio de un guardia de seguridad del edificio colindante, es decir, de mi edificio, de mi vecino. Todo eso está materializado. La propia beca que me concedió Reporteros Sin Frontera de 1.200 euros para la relocalización. Todo eso está materializado y lo tendrán, mejor dicho, lo tienen autoridades importantes, y en los próximos días ustedes sabrán cuál es el futuro de este servidor. ¿Por qué? Porque incluso gobiernos han visto la peligrosidad que yo estoy enfrentando y el nivel de riesgo y de exposición que tengo. Cuando yo ingresé al sistema de protección de víctimas y testigos, ingresé con un 75% de riesgo. Ese es el informe que expuso la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional. En el análisis de riesgo presentan un 75% de riesgo. Y de la noche a la mañana, sin hacer un análisis de riesgo, simplemente me dieron una patada en las posaderas y afuera. Pero fíjense que es tan descabellado todo lo que han hecho, que quisiera que escuchen lo que dijo en su momento la señora Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, acusándome a mí de la violencia que se generó en la provincia verde, que dejó de ser verde hace mucho tiempo, porque está bañada de rojo, del color de la sangre de nuestros hermanos esmeraldeños, de nuestros compatriotas, y eso tiene que doler a todo el Ecuador. Eso es lo que hemos venido denunciando hace mucho tiempo atrás. ¿Me permites, Jaime, Carla, doctor Montenegro? Miremos y escuchemos lo que dijo en su momento, la señora Zambrano. Buenas tardes, compañeros de la prensa, medios digitales, canales de televisión de la provincia de Esmeraldas. También quiero saludar a Policía Nacional, Ejército del Ecuador, que como bien ellos saben que hemos venido trabajando en todos estos eventos. Desde el primero hemos venido trabajando. Lo que sí esperamos ya es respuestas también de parte de las autoridades competentes que están a cargo de la investigación. Al parecer, lo que está ocasionando todo este tema parecería que es una cadena. En principio, todos los esmeraldeños y el Ecuador sabe de aquel periodista Andrés Durán, que con total irresponsabilidad emite una noticia diciendo que supuestamente yo soy millonaria y que supuestamente se ha manejado mal a la prefectura en la parte económica. Eso hizo que desde ahí se abriera una brecha para empezar a recibir amenazas. Y quiero decir, por cierto, de que al señor Andrés Durán le estoy siguiendo un juicio, porque ha puesto en riesgo de vidas inocentes, ha puesto en riesgo a mi familia, ha puesto en riesgo el progreso y el desarrollo de la provincia de Esmeraldas, puesto de que desde ahí hemos estado trabajando con zozobra. Los contratistas están siendo víctimas también de extorsión, y de parte de la empresa privada que están realizando las obras ya hay 2 fallecidos.
uno en Vichelalbes y otro en un sistema de riego en Tabuche. Qué tristeza. Y de nuestros trabajadores, hasta el momento van 4 personas. Pero ustedes dicen, ¿pero qué es esto? ¿En dónde empezó? Así empezó. Luego recibo yo una amenaza. Bueno, que has puesto en riesgo la provincia de Esmeraldas, que la inseguridad de Esmeraldas ha sido culpa tuya, Andrés. También tienes influjo psíquico. O sea, date cuenta de la magnitud de esta gente, mi querido Jaime. Y si me permites, con tu venia, escuchemos de paso la forma en la que se dirige a mí la señora, la forma en la que me trata, maltrata, y cómo es, y realiza cualquier tipo de acto en mi contra. Yo pregunto, doctor, no sé si usted pueda dar su criterio más adelante, si esto realmente es daño a la honra y la reputación. Miremos y escuchemos, por favor, mi querido Jorgito el Guayaco. Te metas con una hija mía y que digas esas injurias que estás diciendo y que tú te metas con mi provincia llamándola provincia roja, eso sí no te lo permito. ¡Idiota! ¡Payaso! ¡Mequetrefe! ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué es lo que te crees? Esmeralda es tierra verde para ti y para cualquiera. Y si estamos ahorita viviendo lo que estamos viviendo, es por tu patrón Correa. Por él estamos viviendo lo que estamos viviendo. La culpa es de la vaca. Yo soy el que generó toda esta violencia en Esmeraldas, yo soy el responsable de la violencia en la provincia fronteriza con Colombia, con la zona que más produce cocaína en el mundo. Yo soy el responsable de que no se controlen los puertos, de que no se controlen las líneas fronterizas, de que lamentablemente los tiguerones, los lobos y los choneros tengan presencia en la provincia verde, de que se esté haciendo esquemas de lavado de activos a través de varios municipios en la provincia verde, que no es verde, que es roja, y sostengo eso y sostendré aquello, porque lamentablemente se ha derramado sangre de nuestros hermanos esmeraldeños. Entonces, para muestra un botón, esa payasada que acaban de escuchar ustedes es la que termina expresándose en la aberración jurídica que detalló el doctor Montenegro. Es un país sin norte, sin sentido, sin sindéresis, incluso con funcionarios que jamás en su vida, creo yo, han hecho capacidad de sinapsis y razonamiento lógico. Yo creo que todas las materias de lógica desaprobar. O sea, perdieron el año porque simplemente el Ecuador carece de lógica. Ya en la recta final, doctor Montenegro, las expresiones que lanzó contra Andrés Durán, la prefecta de Esmeraldas, como dijo Andrés, ¿podría entrar a un proceso donde se la pueda acusar de algo? O sea, primero a mí me admira tremenda rueda de prensa para hablar de Andrés Durán, ¿no? Tremendo aparataje que moviliza a la señora con policías, con militares, están encapuchados. Qué gran riesgo parece que da Andrés Durán que le dedican toda una rueda de prensa, ¿no? Y es insólito, ¿no? Es insólito que se abusen de los recursos. Ha sido públicos. Poderoso, Andrés. Sí, oiga, puede intimidar a femicidas, es capaz de generar violencia en toda una provincia, o sea, tiene un poder sobrenatural el hombre. Miren, y le hacen una tremenda rueda de prensa. Es llamativo esto. Pero mire lo que habla la señora que acaba del video. Idiota, payaso. Eso no es una expresión de descrédito, pues, no. La persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra. Payaso, idiota. Entonces, habría que denunciarle a la señora, pues justamente, y además que ella sí tiene el poder de desacreditar a alguien porque es una figura pública.
porque sale en una rueda de prensa, porque sale en un medio, miles de personas la ven, ¿no? Y entonces si la señora Roberta Zambrano, que tiene, está en este momento en el poder, que es la prefectura, que está en ejerciendo una dignidad pública y que además tiene la capacidad de atraer cámaras, de atraer prensa, de arrastrar audiencia, y que me diga o que le diga a una persona, idiota, payaso, y ni sé qué nomás, que tu patrón y por aquí por el otro, y en la forma tan vehemente que lo hace, ¿no? Hay que amarrarla a la señora. Entonces sí incurre en esto, en este tipo penal, pero porque por sobre todo ella sí tiene la capacidad de desacreditar a cualquiera. Claro, por el poder. Porque la ven en todo el país, del norte al sur, del este al oeste, la miran a la señora, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas conductas quedan en la impunidad. En cambio, cuando un periodista indica que la pareja de un legislador ha cometido una infracción, en lugar de investigar esa infracción que se denuncia, lo quieren encerrar por este mismo artículo. Esas son las barbaridades que se cometen en este país. O sea, como dice Andrés, no existe un norte, no hay coherencia, no hay sindéresis en lo que se está haciendo. Miren, en este momento nos está viendo la señora Roberta Zambrano, porque ha tenido una fijación la señora Zambrano con Andrés Durán. Le ha dedicado varios videos, rueda de prensa, ¿no es cierto? Entonces, lo más seguro es que le esté viendo ahorita. Seguro que va a ver el video. Atenta a lo que dice él. No sé si es que... Bueno. Y ahorita a nosotros nos puede dar un cierto temor, porque la señora nos puede denunciar, ¿no es cierto? Oiga, ahí se están riendo de mí, o me están diciendo que yo soy vehemente, que hay que amarrarme, y hay que meterlo preso a ese Montenegro, o hay que meterle preso a ese de la Cruz, ¿no es cierto? Ya vas a ver que tu patrón y de pronto nos hace un video. Entonces es una locura cuando realmente el funcionario público, el servidor público, ¿no?, está ahí para trabajar, para hacer otras cosas. ¿Y el servidor público, doctor, está expuesto al escrutinio público, está expuesto al ojo, a la opinión pública? Sí, pues porque además el sistema interamericano dice que el funcionario público tiene que ser más flexible ante la crítica porque está justamente sometido al escrutinio público. ¿Por qué? Porque el servidor tiene que ser o está haciendo o ejerciendo su función, y habrá gente que no está conforme con lo que hace, y en lugar de estar denunciando o amenazando, insultando, profiriendo descréditos a la gente, tiene que mejorar la administración para la cual se le ha encomendado, para la cual el pueblo le ha puesto ahí para que sirva. De tal manera que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos indica claramente en toda su jurisprudencia convencional que las expresiones, o más bien dicho, que el funcionario tiene que ser más flexible a la crítica y al escrutinio público que le haga el ciudadano común, porque el ciudadano común lo que quiere es acceder a un buen vivir, ¿sí? Entonces, si es que el funcionario público se la pasa como la señora Zambrano dando ruedas de prensa, y la provincia en la que ella está administrando se está bañando de rojo y no de verde, está en un baño de sangre, viene alguien y le dice, oiga, no está haciendo usted nada, no es susceptible para que se enoje, y peor aún para que esté denunciando al que es y al que no es, y además con el posible acolite del presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas, ¿no? Esmeraldas. Posible, digo, no, porque es una barbaridad lo que el señor ha hecho, ¿no? Entonces a mí sí me llama la atención como abogado, que un abogado, no, ni siquiera que un juez, que un abogado haya dictado un auto de esa, digamos, que haya redactado un auto de esa naturaleza, ¿no? Entonces,
digamos, que la justicia no sea ecuánime y que finalmente amedrente con este tipo de decisiones judiciales a los periodistas y a los ciudadanos. Yo de Andrés, sí le pondría a la señora Zambrano, si es que está dentro del tiempo, un 396, pues, ¿no es cierto? Y también calumnias. ¿Por qué? Porque le está diciendo prácticamente que él está incurriendo en delitos, lo está diciendo a voz en cuello en una rueda de prensa. ¿Qué dice, por ejemplo, el 182 de la misma norma? La persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otro. Está utilizando los medios públicos, ¿no? Digamos, la prensa, y está utilizando los recursos públicos para dar una rueda de prensa en contra de un periodista, arrogándole o imputándole la comisión de algunos delitos. Entonces la señora estaría incurriendo en el 182 y en el 396. Pero ¿saben por qué a Andrés Durán no la denuncia? Porque justamente está englutinado prácticamente, o tiene denuncias hasta porque respira, ¿no es cierto? Y eso hace que finalmente la gente se canse. La persecución judicial destruye a la gente. ¿Sí? Aquí lo vemos tranquilo, hablando, pero en el fuero interno debe estar destruido, porque finalmente le ha tocado incluso salir del país, ¿no es cierto? Le ha tocado no por cobardía, sino porque en este país no existe justicia, porque si mañana yo me someto a un juez y está al otro lado, o mi contraparte es alguien que está en el poder, muy probablemente yo pierda y me tenga que ir a la cárcel. Pero le está pasando a Andrés Durán con el presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas, Pablo Guerrero, cuando él es el que denuncia, miren, él es el que denuncia, ingresa al sistema de protección de víctimas y testigos, y finalmente él es el afectado por la decisión judicial. Imagínense esa barbaridad. Entonces, ¿qué toca? Salir del país, porque si yo me someto a esta justicia, si cualquiera que nos sometemos a esta justicia, probablemente salgamos perdiendo. Insisto, cuando la otra parte sea alguien que está en el poder. Miren lo que le pasa a Correa, ¿no? Lo que le pasa a Correa. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no vienes? Ninguno de nosotros nos podríamos someter a esta justicia estando al otro lado el poder, porque nos destruyen, porque nos despedazan. Mire lo que le está pasando a Jorge Glass. Sí, es una persona que tiene que cumplir una sentencia, pero de forma digna, no porque está privado de la libertad. Tiene que condenárselo a que se muera ahí. Es una condena de muerte ingresar aquí a los centros de privación de libertad. Pero Reinberg dice que los centros de carcelarios son los mejores de la región. ¿Usted cree que él ha ido a conocer algún centro carcelario? No. Ese señor, imagínense, este señor es el que decía que hay que sacar a relucir los nombres de los jueces, de los fiscales que sacan a los delincuentes, ¿no es cierto? Y que la Constitución es la culpable. ¿Saben cuántos procesos o procedimientos administrativos para depurar el sistema de justicia hay? Ninguno. Terrible. Ninguno. A nadie le interesa. Doctor, Carlita, Andrés, quiero agradecerles por este panel. No sé si tengas algo que decir, Andrés. Yo les quiero agradecer al doctor Montenegro públicamente por haber defendido mis derechos, por defender también la libertad de expresión y por todo el acompañamiento que he recibido en este tiempo. Te agradezco de todo corazón, mi querido Alberto. Y por supuesto también agradecerles a ustedes, queridos compañeros a la distancia, decirles que tratamos de representar y ser embajadores del Ecuador en todos los sentidos y obrar bien para que la gente pueda tener información valiosa. A pesar de las circunstancias o los escollos en el camino, nosotros seguiremos dando testimonio en momentos difíciles, haciendo nuestro trabajo de periodista, haciendo nuestro trabajo investigativo. Y como decía don Eloy, porque también me tomo el atrevimiento de citarlo, no hay que abatirse por nada a pesar de que el mundo se venga encima.
uno debe permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia. Ese gran Manaba y el mejor ecuatoriano de todos los tiempos nos deja una profunda enseñanza. Yo abrazo eso con mucha fuerza y créanme que también abrazo con mucha fuerza mi bandera y mi tricolor amado. Desde la clandestinidad o desde el exilio seguiremos dando testimonio en momentos difíciles. Gracias, Alberto, de verdad. Gracias, Jaime. Gracias, Carlita, por el espacio. Y pues bueno, como siempre lo digo, las conclusiones son de la gente, son de los ciudadanos, son de todos los ecuatorianos, de los chochólogos. Un abrazo Gracias. Gigantesco para el doctor Montenegro y por supuesto para ti, mi querido Andrés Durán. Como siempre he dicho, el día que el Ecuador cambie tendrá que rendir tributo a tu trabajo y tendrá que reconocerlo. Gracias, doctor. Gracias, Carlita. Gracias a ustedes. Un saludo, Andrés. Un saludo, Carlita, Jaime. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias al doctor Alberto Montenegro, Andrés Durán, que han estado en este panel el día de hoy. Teníamos pendiente analizar todo lo que está pasando sobre la judicialización de la libertad de expresión, pues lo que está haciendo el poder político.